beatus tue gloriae. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, venim mundi precium, fructus ventris generosi, rex effulgentium. Nobis natus, es intacta Virgine, es in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausid ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis illegalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carne ficit, fitque sanguis Christi merunt, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui. Sí. Restet fide supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, Gracias, Señor. Sí. Alabado seas. Salus, honor, virtus quoque, Uno, sí. sit benedictio. Alabado, alabado seas. Procedentiabut Sí. troque, comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo pretitis Tieis, Sí. omne delectamentum in se habentem. Laudate Dominum omnes gentes, laudate un omnes populi. Sí. Uniam confirmare Santo, santo. super nos Gloria. misericordiae eius, Gloria a Dios. et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filii. Gloria a Dios. Probando Gloria uno, a dos. Dios. Probando uno, dos. Jesús. Sí, probando uno, dos. Ven Espíritu Santo. Jesús. Sí, sí, probando uno, dos. Espíritu Santo. Et in saecula saeculorum. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bendito seas. Sí, 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 sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, sí. Uno, Gloria a dos, Jesús. uno, dos, uno, dos. Sí. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Gloria a Dios. Sí. Las que son Betty, como Lorraine y como Wanda, es importante. Bajan el micrófono, bajan el micrófono, pero no se ven. Y se acercan, pero no. Sí, sí. Gloria a Dios. Entonces se nos metan en problemas con el sonido. Sí, sí. Pero sí, Gloria a está Dios. proyectado. Sí, sí. Gloria a Dios. Importante. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Uno, sí. Gloria a Dios. Sí, sí. Sí, sí. Gloria a Dios. Sí, sí. Gloria a Dios. Victime Paschali laudes, simulem Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliabit peccatores. Mors et vita duello, conflicere mirantur, dux vitae mortuus regnat vivus. Digno vis Maria, quid vidisti in vita, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudalium et vestes, surrexit Christus pes mea, recedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexis sea mortuis vere, tu nobis victor res miserere. Buenas noches, hermanos. Le vamos a pedir un poco de silencio, ya que la reserva está en la capilla, en el sagrario, porque tenemos que abrir la puerta de la capilla donde está el sagrario. Vamos a pedir, por favor, que bajen un poquito más la voz, y si tienen que hablar algo,
Hay muchos sitios donde afuera hablamos y podemos entrar, pero hay que abrir las puertas de la capilla y necesitamos silencio. Gracias y buenas noches. Un bolso negro. Está guindando ahí. Un bolso negro es. Uy, Dios.
Sí, probando, probando. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Ah. Pero tú cantas. Y le pongo el micrófono para que yo canto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Néstor está cargando una vela. Casi nunca usa esto. Ahora que yo se lo pegue, yo porque él carga la vela, Pero uso este para el pregón. O canto con el ambón. Para el pregón. No, el Canto pregón, con este. el luz de Cristo es para eso. Pero el pregón, tú lo vas a hacer ahí en una bomba, allá es Me mejor. voy ahí. ¿Ah? Me voy ahí.
enciendan las velas. Enciendan las velas. Pero llegó al cielo.
tiene la señal. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su parroquia Santa Bernardita y reciban un saludo muy especial de paz y bien. Hermanos, después de 40 días de Cuaresma y luego de haber celebrado la última cena y la muerte de Jesús en la cruz, hoy celebramos el culmen de esta historia de amor, la resurrección de Jesús. Vivimos para esta noche. Se trata de algo tan grande y sublime, pero a la vez susceptible de experimentarse una vida nueva. Y para esto, la Iglesia se vale de muchos símbolos que expresan este misterio del triunfo de la vida. Estos son la luz, la palabra, el agua y la Eucaristía. Cada uno de estos símbolos tratan de enseñarnos un aspecto riquísimo de esta solemnidad de la vigilia pascual. Consta de 4 partes. La primera parte, el lucernario. Segunda parte, liturgia de la palabra. Tercera parte, liturgia bautismal. Cuarta parte, liturgia de la Eucaristía. Ahora damos comienzo a esta gran solemnidad con la primera parte, el lucernario. Consta de la bendición del fuego, preparación del cirio, procesión y pregón pascual. El fuego muestra la resurrección como el paso de la oscuridad a la luz. El cirio pascual, que entra desde el atrio del templo hasta el altar, es un símbolo de Cristo, que irrumpe en su iglesia resucitado y resucitador. Queridos hermanos, en esta noche santa en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pulso. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. A Él le pertenecen la eternidad y la gloria por los siglos de los siglos. Por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Amén.
Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios.
El corazón de la iglesia, al verse iluminada por el resplandor de tanta luz, estalla en un himno de alegría y de acción de gracias, pregonando las maravillas que Dios realizó y va a realizar esta noche. Llenos de alegría, aclamemos a Cristo con el pregón pascual solemne. Entramos ya en la noche santa de resurrección. Sí. Alégrate. Pueblo de Dios, alégrate, 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 pueblo de Dios, alégrate. Canten coros celestiales, llenos de felicidad, con trompetas anunciar que el Rey nos trae alegría. Esa preciosa armonía de gracias es manantial que aviva la luz divina y al humano va a salvar con su fuerza poderosa. Bondad, amor y poesía, bondad, amor y poesía. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate, 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 pueblo de Dios, alégrate. Oh, los bellos resplandores disipan la oscuridad. Canta alegre humanidad, que brilla la luz del día, que brilla la luz del día. La oscuridad que sumía al hombre en pena mortal ha cambiado en luz de vida el más grande resplandor que fluye del Rey eterno al triunfar sobre el infierno, al triunfar sobre el infierno. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate, 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 pueblo de Dios, alégrate. Cantemos llenos de gozo, pues cesó la oscuridad. Luz de inmensa claridad alumbra al mundo dichoso, alumbra al mundo dichoso. Rey eterno y poderoso, de fulgurante poder, nos trae un amanecer de la bella luz divina. La iglesia empieza a cantar por el resplandor glorioso, por el resplandor glorioso. ¡Arriba esos cirios! Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate, 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 pueblo de Dios, alégrate. Sublime noche pascual, noche que se cambia en día. En la oscuridad que había se va el cordero a inmolar, se va el cordero a inmolar. Con su sangre ha de marcar las puertas de los cautivos. Los que en Egipto oprimidos sufren angustias y penas, cortando van sus cadenas. Su bello día ha venido, su bello día ha venido. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate, 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 pueblo de Dios, alégrate. Esta noche atesorado en místico simbolismo, simboliza al Cristo mismo del sepulcro levantado, del sepulcro levantado. El negro infierno ha dejado para ascender bien glorioso, resplandeciente y hermoso, restituye santidad al que creyes en verdad, su obediencia al poderoso, su obediencia al poderoso. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate, 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 pueblo de
Dios, alégrate. Noche de luz fulgurante, en que reina la alegría. Noche más clara que el día, la santidad abundante, la santidad abundante. La gracia santificante recibe el merecedor, la inocencia al pecador lo envuelve en manto de flores, ya borrado sus errores, gracias dar al Salvador, ya borrado sus errores, gracias dar al Salvador. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate. Este cirio aquí presente fue consagrado en tu honor. Te suplicamos, Señor, que alumbres perpetuamente, que alumbres perpetuamente, que se eleve suavemente, cual perfume delicado, y esté en el cielo mezclado con las potentes lumbreras, que prosigan las esferas, por lo cual fue consagrado, que prosigan las esferas, por lo cual fue consagrado. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate. Únase a mí, mis hermanos, que yo quiero agradecer esa luz sin merecer que el poderoso me ha dado, que el poderoso me ha dado. Me ha librado del pecado y hoy yo puedo celebrar alabanza sin cesar a este cirio tan amado, que es la luz del inmolado, que al mundo viene a salvar, que es la luz del inmolado, que al mundo viene a salvar. Alégrate, alégrate, pueblo de Dios, alégrate. 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 Hermanos, después de haber iniciado con solemnidad esta vigilia, escuchemos serenamente la palabra de Dios. Meditemos cómo al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. Con mucho cuidado apagamos todas nuestras velas. Damos inicio a la segunda parte, liturgia de la palabra. Extensa esta noche. Nos cuenta el designio de Dios desde la creación hasta hoy. Dios desde siempre nos ha amado. Ha querido hacernos hijos suyos en el Hijo. Consta de 7 lecturas del Antiguo Testamento con sus salmos y 2 lecturas del Nuevo Testamento. Dan sentido a esta vigilia. Iluminados con la luz del nuevo fuego pascual, repasaremos la historia de la salvación. Dios, en su infinita misericordia, ha querido que todas sus criaturas lleguen a contemplar su rostro. Esta historia maravillosa comienza con la creación y alcanza su punto más elevado en la resurrección de Cristo. Primera lectura.
Esta primera lectura relata el comienzo de la historia de la salvación. Dios crea todas las cosas, incluyendo al hombre y a la mujer, y queda complacido al mirar que todo cuanto ha creado es bueno. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas, que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día tercero. Dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el cuarto día. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según su especie, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el quinto día. Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados,
reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla, os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Señor, y repuebla la faz de la tierra. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría.
tu Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres admirable en todas tus obras. Te pedimos que quienes hemos sido redimidos por ti, comprendamos que la creación del mundo en el comienzo de los siglos no es obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo, realizado en la plenitud de los tiempos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda lectura es del libro del Génesis. Dios quiere para sí un pueblo que realmente crea en Él. Abraham, por sus actitudes, demostró tener esa fe que Dios espera de nosotros. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve. Por lo que se dice aún hoy: en el monte el Señor es visto.
El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. el Señor es el lote de verdad de mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a la derecha yo caminaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me abandonarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Oremos. Dios y Padre de los creyentes, que multiplicas a los hijos de tu promesa, derramando la alegría de llegar a ser hijos de Dios, y por el misterio pascual cumples la promesa hecha a Abraham de hacerlo Padre de todas las naciones. Concede a los pueblos de la tierra responder dignamente a la gracia de tu llamado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tercera lectura es del libro del Éxodo. Israel
el pueblo escogido por Dios cayó preso bajo el régimen de los egipcios. Muchos años de esclavitud sufrieron los israelitas oprimidos por el yugo de Egipto. Pero Dios, que es siempre fiel a sus promesas, interviene personalmente en la liberación de su pueblo. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios lo persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Cantaré al Señor, gloriosa es su
gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar, mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. 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 Oremos. Dios nuestro, que con la luz del Nuevo Testamento iluminaste los antiguos prodigios, de modo que también el Mar Rojo fuera imagen de la fuente bautismal y el pueblo liberado de la esclavitud prefigurara al pueblo cristiano. Haz que todos los hombres, por el don de la fe, participen del privilegio del pueblo elegido y así renazcan a la acción de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuarta lectura es del profeta Isaías. El profeta Isaías nos habla de las riquezas de la salvación. Dios tiene en sus manos todos los bienes y los pone a disposición de su pueblo. Quien tenga necesidad de mí, venga a mí, dice el Señor por boca de su profeta. Dios promete sellar con su pueblo una alianza eterna y la palabra de su boca no regresará a él sin haber sido cumplida. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Quien te desposa es tu hacedor. Su nombre es Señor Todopoderoso.
Tu libertador es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te llama el Señor. Como a esposa de juventud, repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor tu libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti, ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. Ciudad afligida, azotada por el viento, a quien nadie consuela. Mira, yo mismo asiento tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros. Haré tus almenas de rubí, tus puertas de esmeralda y de piedras preciosas tus bastiones. Tus hijos serán discípulos del Señor, gozarán de gran prosperidad tus constructores. Tendrán tu fundamento en la justicia, lejos de la opresión, no tendrás que temer, lejos del terror que no se acercará. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Porque me has librado, te ensalzaré. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Porque me has librado, te ensalzaré. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir. Cuando bajaba la fosa, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Porque me has librado, te ensalzaré. Tañed para el Señor, fiel es suyo. Celebrad el recuerdo de su nombre santo. En su cólera duró un instante, su bondad de por vida, de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Porque me has librado, te ensalzaré. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, Señor, Dios mío. Te daré gracias por siempre, gracias por siempre. Ensalzaré, Señor, porque me has librado, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Porque me has librado, te ensalzaré.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, para que tu nombre sea glorificado, multiplica la solemne promesa que hiciste a nuestros padres en la fe y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa, para que tu iglesia reconozca desde ahora el cumplimiento de cuanto creyeron y esperaron los patriarcas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quinta lectura es del profeta Isaías. Isaías, en su profecía, nos ofrece su palabra y de parte de Dios la alianza perpetua. Dios se acerca al ser humano por medio de su palabra, que anuncia la salvación y transforma al ser humano. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: sedientos todos, acudid por agua. Venid también los que no tenéis dinero. Comprad trigo y comed. Venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído. Venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con
con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso, es excelso. Aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dañe para el Señor que hizo proezas, anunciarlas a toda la tierra. ¡Alegría! Gritad jubilosos, habitantes de Sion, que es grande en medio de ti. El santo, el santo, el santo de Israel. El santo, el santo, el santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esperanza única del mundo, por la voz de tus profetas diste a conocer los misterios salvadores que sucederían en el tiempo. Acrecienta los santos propósitos de tu pueblo, porque tus fieles no podrán alcanzar la santidad sin la ayuda de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sexta lectura es del profeta Baruc. Usando como instrumento al profeta Baruc, Dios invita nuevamente al pueblo de Israel y también nos invita a nosotros hoy a dejar el pecado y a seguir lo que le agrada a Él. Escuchemos. Lectura del libro de Baruc. Escucha, Israel, mandatos de vida. Presta oído y aprende prudencia. ¿Cuál es la razón, Israel, de que sigas en país enemigo, envejeciendo en tierra extranjera? ¿De que te crean un ser contaminado, un muerto habitante del abismo? ¿Abandonaste la fuente de la sabiduría? Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde está la prudencia, donde el valor y la inteligencia, donde una larga vida, la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontró su lugar o tuvo acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe, la conoce, la ha examinado y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos, el que envía la luz y le obedece, la llama y acude temblorosa. A los astros que velan gozosos, arriba en sus puestos de guardia, los llama y responden, presentes, y brillan gozosos para su Creador. Este es nuestro Dios, y no hay quien se la pueda comparar. Rastreó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo Jacob. Se lo mostró a su amado Israel. Después apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que guarden vivirán, los que la abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla. Camina al resplandor de su luz. No entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos nosotros, Israel,
que conocemos lo que agrada al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que haces crecer a tu iglesia, convocando a todos los pueblos, protege siempre a cuantos purificas en el agua del bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Séptima lectura es del profeta Ezequiel. El pueblo de Israel en el exilio se aleja de Dios, se torna desobediente y comienza a practicar la idolatría. La conducta del pueblo desacreditaba el buen nombre de Dios. Nuestra conducta y actitudes también pueden hacer que el mundo pregunte, ¿no son estos acaso los que se hacen llamar hijos de Dios? Pero Dios no renuncia a su plan salvífico y nos redime, no por nuestros propios méritos, sino por su inmensa misericordia y por su amor sin límites. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Me enfurecí contra ellos por la sangre que había derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos por diversos países. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde había ido. Por eso, di a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando por medio de vosotros les haga sentir mi santidad. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundaré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandamientos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así
echaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanzas, en el bullicio de la fiesta. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Oremos. Dios de poder inmutable, cuyo resplandor no conoce el ocaso, mira con bondad a tu iglesia, signo de tu presencia entre nosotros. Prosigue serenamente la obra de la salvación humana según tu proyecto eterno, y haz que todos los hombres experimenten y vean cómo lo abatido por el pecado se restablece, lo viejo se renueva y la creación se restaura plenamente por Cristo, de quien todo procede, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos ahora el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres
hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios que ama el Señor. Los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta en tu iglesia el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es de San Pablo a los romanos. Nos recuerda San Pablo que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo y participamos de su misterio pascual. Cristo muere en la cruz y por ello propicia nuestra muerte al pecado. Cristo resucita y su resurrección es alegría para todos, ya que por su victoria tenemos vida. Escuchemos gozosos, pues el triunfo de Cristo es nuestro propio triunfo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre. Y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio es según San Lucas. El Evangelio contiene la gran noticia de la resurrección de Jesús.
Por el sepulcro vacío vieron y creyeron. Cristo resucitó. No está entre los muertos, está aquí entre nosotros. Hermanos, después del silencio vigilante de la Semana Santa, cantamos hoy el canto de alegría, el Aleluya. Es el solemne anuncio de la resurrección. No está aquí, ha resucitado. Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio, pero antes cantamos con profundo amor y solemnidad el gran Aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Estaban ellas todas desconcertadas por esto. Se le presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaban todavía en Galilea, les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Los que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ella. Pero todas estas palabras les parecían despavorido y no les creyeron. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resucitó sobre la muerte triunfador. Gran día, aleluya. Canten los fieles
fuerza una voz, resuene el coro y su olor. Aleluya, 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 Yo llevo con este año 45 años celebrando la vigilia pascual. Me estrené como monaguillo en una vigilia pascual. Y cada año pues me maravillo más de la belleza de la iglesia. Y últimamente, ¿verdad? Después de haber conocido un poquito más de cerca a Carlos Manuel, a Charlie, me doy cuenta porque él decía que vivimos para esta noche. El católico promedio pierde mucho porque no tiene la formación litúrgica. Por eso hay alguna gente que se aburre, que es muy larga, que no sé cuánto. Pero hemos tratado y desde ahora quiero darle las más expresivas gracias y felicitar a todas las personas que han hecho un gran esfuerzo. Son muchos, todos. Si usted entró en esta iglesia hoy, la decoración, la música, todo. Un grupo de personas que están comprometidas para hacer que a través de lo visible podamos tener un contacto con lo invisible. Para ellos, mis más expresivas gracias. En nombre de todos, ¿verdad? Y todos los que están siguiéndonos hoy a través de la internet. Así que Dios le pague a todos los que han hecho esta noche posible. Y la liturgia de la iglesia lo que desea es que uno entre en el misterio de la salvación. Y podríamos estar aquí mucho tiempo, que no quiero abusar de él, pero quisiera que nos quedáramos con 3 palabras que salen de toda esta celebración. La primera es la luz, la segunda es el agua y la tercera es la vida. Y fíjense que son 3 palabras que yo creo que todavía están muy frescas en nuestra memoria, porque son 3 palabras que estuvieron en crisis hace unos meses solamente cuando pasó María. Hubo una crisis de agua, hubo una crisis de luz y hubo una crisis de vida. Mucha gente murieron a causa de ese fenómeno. Y esas son las 3 palabras en la cual gira toda la vigilia pascual. La luz. Y es una lástima que después que esa luz que es Cristo brilló entre las tinieblas del entonces, todavía hay mucha tiniebla en el mundo que necesita de esa luz. Esa luz que supuestamente somos nosotros la iglesia. Ese fue el mandato, ese fue el deseo del Señor, que fuéramos luz. Y la luz disipa, la luz ilumina. Y por eso la liturgia utiliza toda esta dinámica del cirio pascual, de la oscuridad y demás, para que nos demos cuenta de una realidad existente. Hay mucha gente que está totalmente en una oscuridad horrible, en una tiniebla de existencia. Toda esta gente que busca donde no va a encontrar. Hoy hablaba, un momentito, fuimos a buscar unas cosas con Charlie, y digo esto porque ustedes saben que él ha dado su testimonio, él ha roto el anonimato y es un gran hombre porque está ayudando a otras personas. Y yo le preguntaba, Charlie, ¿cómo tú entraste? Porque cogimos por un atajo para llegar a la 65 y entonces pues me decía, padre, yo estuve aquí, yo me metí en este lugar, y o sea, una cosa que tú veas la oscuridad de la vida, ¿no? Cómo se iba perdiendo. ¿Cómo tú entraste en eso? Entonces me empezó a decir, nadie entra en ese mundo oscuro de golpe, sino te van empujando y te van empujando y uno se deja empujar y un día uno se encuentra con que no hay luz en su vida. Y gracias a él, que Dios lo vio con misericordia y hoy él camina en la luz y ayuda a otros a caminar en la luz. Y yo creo que en esta noche de todas las noches,
Es una noche en que uno tiene que repensar, y hacía una admonición, Viviana creo que fue la penúltima, la última. Nosotros tenemos que ser luz para Puerto Rico y para el mundo entero. Hay tanta gente y si ustedes supieran que están en los sitios más que uno ni puede pensar, y es muy difícil no extenderme mucho, no quiero abusar, pero esta mañana es que yo todos los días es como si alguien me dijera, no pares, no hay break, apúrate que esto se acaba y hay que salvar a la mayor gente posible. Esta mañana, tan sencillo, estábamos aquí en el Rosario de la Aurora, hermoso, que quedó hermoso, y gracias a ustedes. Esta gente está aquí desde las 5:30 de la mañana, señores, desde las 5:30, para los que siempre están cansados, ¿entiendes? Y aquí hay años, aquí tampoco, aquí todo el mundo, aquí hay años también. Están aquí desde las 5:30 y terminamos, sí. Y yo pues, fue un rosario muy bonito, muy bien sentido. Cuando yo termino, esta señora, que la conozco un poquito recientemente, acaba de llegar, y yo estaba aquí, yo iba a bajar y llegó aquí, pero llorando copiosamente. Y digo, ¿pero qué pasa? Dice, padre, no podía hablar, prácticamente no podía hablar. Y me dice, es que este rosario a mí me ha revuelto todo por dentro. Entonces me habla de que a una edad, una persona muy cercana la llevó a un aborto. Ahí estaba. Y dice, y todo eso que yo tenía guardado, esta mañana explotó. Usted nunca sabe. Y no hay peor gestión que la que usted no hace. Lo que pasa es que nosotros hemos apagado la luz que somos. ¿Por qué? Porque estoy cansado y porque no sé cuánto. Las excusas baratas para apagar la luz que yo tengo y no brindársela a tanta gente que están muy cerquita de ustedes. No tienen que salir de su casa. No tienen que ir a la África ni nada de eso. No, allá hay más luz que aquí. Es la gente que tenemos. Usted tiene un nieto, un hijo, un vecino, un compañero de trabajo que está en este momento en una oscuridad y son gente buena, Lo que pasa es que están caminando en la oscuridad. Y hoy ese cirio es símbolo de Cristo, pero es para que tú te lo lleves para tu casa. Por eso todo el mundo hoy tiene un pascualito y si no, compre, yo se lo bendigo, porque la idea es que Pascualito durante esta semana me recuerda a mí que yo soy Cristo en mi casa, yo soy luz para los que viven conmigo. Y la segunda es el agua limpia, regenera y destruye. ¿Cuánta agua no destruyó en Puerto Rico María? Pero al mismo tiempo el agua limpia, el agua regenera. Si no hay agua, fíjense que a veces nos la raciona y empieza el problema de la sequía en Ponce por esos lares. Entonces que los animales sufren y sufrimos todo y nos cortan el agua y no podemos utilizarla. La sequía. Bueno, hoy el agua habla, porque en el agua fuimos nacidos de nuevo. La piscina, esta vez no tenemos bautismo hoy, mañana hay un nene mañana. Pero cuando hemos tenido los catecúmenos, entramos y es ese signo, que es un signo muy antiguo, es una lástima que ya no lo hacemos como antes, pero antiguamente, y si usted va a las grandes catedrales, Notre Dame, entre ellas, allí está la piscina bautismal. Eran personas adultas, no se bautizaban niños, y era más o menos como esto. Ahí estaba el obispo con todo el presbiterio y toda la gente que ya estaban bautizados. Entonces, claro, eran lugares muy grandes. Entonces había al lado, yo las he visto, no se usan ya, es una lástima, no creo que se usen ya, pero están ahí, son de piedra, de mármol, y usted bajaba, o sea, estaba lleno de agua, era una piscina. Entonces, yo que había estado 3 o 4 años preparándome para volver a la vida, para morir al hombre viejo y renacer al hombre nuevo, me estaba esperando ahí el obispo con todos los sacerdotes, en una noche preciosa, la noche de la vigilia, que esto es la reminiscencia de aquello que se hacía plenamente. A uno le gustaría estar viajando, porque yo me iría para allá, yo quisiera haber visto aquello. Entonces yo estaba aquí, yo había estado 4 años esperando esta noche.
donde yo me iba a ser cristiano, donde yo iba a nacer a la nueva vida. Durante 4 años no me dejaban participar de la misa. Yo estaba hasta aquí. Y después de la oración de los fieles, usted salía, cerraban la puerta y solamente participaban de la Eucaristía los bautizados. Y yo durante ese año no se me permitía usar ropa blanca. Eran ropas oscuras, verde oscuro, porque el blanco era signo de pureza. De ahí viene la tradición de vestir a los niños de blanco el día del bautismo. Entonces imagínense ustedes, una persona, cualquiera de nosotros adultos, yo estoy temblando porque hoy me voy a hacer cristiano. Hoy me voy a hacer cristiano. Entonces usted, eso estaba llena de agua, eran 5, 6, 7 pies de agua porque va bajando. Y yo hacía así y me zambullía. Y usted quedaba. Entonces hacía así y como bajé, subía, chorreando agua. De aquí el obispo me daba un abrazo, me recibía en la iglesia y me quitaba la vestidura de oscura y me ponía la vestidura blanca. Era el hombre que ha muerto en las aguas y resucitaba. Ese es todo el signo del agua. Usted resucitó un día. Por eso dice Pablo, si hemos muerto con Cristo en una muerte como la suya, también vamos a participar de una vida como la suya, de una resurrección. Somos gente nueva, señores, y hay que vivir como eso. Somos hijos de la luz, que se nos note. ¿Cómo? En una vida limpia, en una vida transparente. Yo veo a la gente que tiene tanta trastienda y tanto lío y tanta apariencia. Usted está viviendo embarrado, quítese eso, lávese, báñese. Porque usted está embarrado con un mundo que nos va embarrando. Que la apariencia, que lo que dice la gente, que la amargura, que el mal recuerdo, que el rencor, que el odio, que el tiqui-tiqui, que el lleva y trae. Y nos vamos embarrando a un momento que ya ni se nos conoce. Es como te vas echando fango y fango y fango. Y dices, pero ¿por qué tú eres así? Es igual que gente mujeres preciosas y se empeñan en maquillarse. Quítate tanta pintura. Es que pero si eres más bonita sin pintura que con pintura. Porque fíjese que todo es maquillado en este mundo, todo es maquillado. Todo es una mentira, una media verdad, una apariencia. ¿Y cuánta gente que usted conoce es ella? Si nosotros mismos nos miramos en un espejo y muchas veces dice, ese no soy yo. Ese es alguien que yo le presento a la gente, pero yo no soy yo. Y hay que limpiarse de toda esa falsa imagen, porque eso no es agradable a Dios. ¿Quién tú eres delante de Dios? ¿A quién tú quieres? Porque al fin y al cabo, en un momento dado, esto cambia. Y en un hospital a uno le quitan toda esta apariencia. A mí me impresiona tanto cuando uno llega, cuando uno está bien malito. Yo he estado a veces, ¿verdad? Me acuerdo cuando me operaron y lo primero que te dice, ¿usted tiene dientes postizos? Sí, porque no, eso te puede matar, te ahoga con los dientes. Entonces, no, estos son los míos. Y tiene peluca, quítese la peluca. Te quitan todo eso. Y yo no sé si usted sabe, pero usted, cuando entra a la sala de operaciones, a usted lo desnuda. Usted está ahí en cuerito ahí arriba. Y saben todo lo que usted tiene y lo que le sobra y lo que no tiene. Si yo les digo una vez algo que a mí me pasó, no me lo van a creer, pero se lo voy a decir para que se rían un poco. Yo me operé del apéndice a los 15 años. Fue de esas cosas que me pasan a mí. Y claro, los cirujanos me conocían a mi tío que era médico. Y saben que los cirujanos a veces tú sabes que son tremendos. Y aquí estamos en familia. Y entonces pues yo estaba desnudo, yo era 15 años, y uno cogió una parte de mí y dice, ¿por qué no se lo cortamos si al fin y al cabo no lo va a usar? Pero él no sabe que los curas castrados no pueden ser curas. ¿Saben eso, no? Una persona castrada no puede ser sacerdote. Está prohibido por el derecho canónico. Usted tiene que estar entero. Por si acaso,
Por si acaso. Pero los curitas tenemos que... No, porque en el tiempo que esta ley se hizo, habían unas personas que eran muy famosos en los coros, que eran los castrati. Y los castrati, que eran famosos niños chiquititos que les castraban para que mantuvieran la voz blanca. Hubo un famoso, se llamaba Giacinelli o algo así, que fue un famoso castrado. Eran gente... De hecho, en la Capilla Sixtina había niños castrados. Era una cosa horrible, era una usanza, la familia los castraba porque se hacían muy famosos. Eran hombres que tenían 40 años con una voz de mujer y cantaban ópera. De hecho, la ópera, en un momento dado, los papeles femeninos eran cantados por hombres castrados. Muy interesante el mundo, pero en un momento dice, esto es un horror. Por lo tanto, está prohibido. Pero, pues, gracias a Dios, cirujano me dio la oportunidad de ser cura, porque si no, no hubiera podido ser cura. Pero uno está en un momento dado y toda esta cosa que uno tiene desaparece. Lávese de todo eso que no es suyo. Sea usted, límpiese. Tenemos que estar limpios delante de Dios. Hay una cosa, cuando hablamos de un corazón, dulce como la miel, limpio como el cristal. Limpio como el cristal. Limpie su vida para que usted se pueda ver en su vida. Y finalmente la vida. ¿Cuántas vidas tenemos? Una. Por favor, no la desperdicie. Que cuando viene a ver ya pasó. Y lo único que a uno le queda es los recuerdos bien vividos, porque recordar es vivir. Que esta noche que habla de vida, de luz, de limpieza, de regeneración y que nos habla de vida en plenitud, sea para nosotros la motivación para continuar siguiendo, caminando hacia Él, que es camino, verdad y vida, que es el alfa y el omega, el principio y fin de todo lo creado y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Felicidades. Ahora pasamos a la tercera parte, la liturgia bautismal. El agua bautismal nos presenta la resurrección como el brotar vivificante de Dios en nuestras vidas. Primero se recitan las letanías de los santos que nos unen en oración a nosotros, la iglesia militante, con la iglesia triunfante. Segundo, bendición del agua bautismal. Y tercero y último, la renovación de las promesas bautismales. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rogad por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan,
Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Águeda, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santa Bernardita, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilo, ruega por nosotros. Santo Francisco y Domingo, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresita de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. por tu bondad, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por el misterio de tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. nosotros que somos pecadores te pedimos, escúchanos, Señor, para que por la gracia del bautismo hagan renacer a estos elegidos tuyos. escúchanos, Señor, para que con tu gracia santifiques esta fuente en la que han de renacer tus hijos. escúchanos, Señor, Jesús, Hijo del Dios vivo, escúchanos, Señor, Cristo, llenos, Cristo, llenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Ahora procederemos con la bendición de la fuente bautismal, del agua de la fuente bautismal.
Ponemos de pie, por favor. Señor Dios, que por medio de los signos sacramentales realizas obras admirables con tu poder invisible y de diversas maneras has preparado el agua para que significara la gracia del bautismo. Señor Dios, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas en los orígenes del mundo, para que ya desde entonces concibieran el poder, de santificar. Señor Dios, que las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, para que el misterio de la misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Señor Dios, que hiciste pasar por el mar Rojo como por tierra firme a los descendientes de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Señor Dios, que al ser bautizado en las aguas del Jordán, tu Hijo fue ungido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz, hizo brotar de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus discípulos: vayan e instruyan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, por medio del sacramento del bautismo, sea purificado y merezca resurgir como nueva criatura del agua y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con Él a la vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fuentes bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Amén. Ahora vamos a encender las velitas, porque vamos a hacer la renovación de las promesas bautismales. Para que la gente pueda coger una vela. Los monaguillos van a ir por el centro y les van a ir... Vamos a ir por el centro, se la damos a la primera persona y usted se la va a pasar. Espérate, una velita.
Las damas de hospitalidad también pueden ayudar si le hacen falta. Bien, vamos ahora a renovar nuestras promesas bautismales. Les recuerdo a todos la importancia del bautismo. Este es un sacramento que, debido a la misma tradición nuestra de bautizar a los niños y muchas veces hacerlo de una manera un poquito automática, no respetando la tradición como tal, no la tradición con mayúsculas, sino la tradición de bauticemos al niño, pero no nos damos cuenta de lo que implica. Ustedes, como laicos, solamente tienen un sacramento que se llevan a la eternidad. El diácono y yo, pues, tenemos dos. Ustedes no tienen que preocuparse del otro porque es el orden sagrado. Sea usted en el orden de los diáconos, o en el orden de los presbíteros, o en el orden de los obispos, es el mismo sacramento. Nosotros estamos marcados para la eternidad. Eso de que, y aprendan, o sea, eso de que se fue de cura, eso es un disparate. Usted nunca se puede ir de cura. Usted, hay gente que deja el ministerio, el ejercicio del ministerio. Usted nunca, es como un médico y lo hemos tenido. El gobernador nuestro es médico y es político y su papá igual. Pero si había una emergencia, el doctor Dorreso yo podía resolver porque es médico y el conocimiento de medicina no se le fue porque fue gobernador. Bueno, pues un sacerdote inclusive puede volverse ateo o meterse en otra religión, pero es sacerdote. Y si no hay un sacerdote en un momento dado y la gente necesita la Eucaristía, la misa la puede celebrar y es tan válida como se la celebra el Papa. Y si yo estoy en un tren o algo así y ya yo dejé de creer, yo no, pero se descarrila el tren, que eso pasó una vez. Y había una señora que decía, un sacerdote, y este hombre que ya no creía, había dejado el ministerio, por piedad a esta señora, no porque creyera, pero como la mujer se estaba muriendo porque le había caído un asiento encima y no podía, no llegaba a tiempo, y el único que pedía era un sacerdote, él la confesó sin creer, porque él ya no creía en lo que él era. Esa confesión es válida, porque usted no deja de ser sacerdote, ni aquí, ni en el cielo, ni en el infierno. Pero ese es un sacramento pero ustedes tienen uno con nosotros con ustedes, que es el bautismo. Eso no te lo quita nadie. Y usted va a ser hijo de Dios en el cielo o en el otro lado. La implicación, por eso cuando alguien viene, que es bebito, que el padrino es un desastre, los padres no van ni a misa, digo, no saben lo que están haciendo.
Usted no se convierte en cualquier persona, usted se convierte en hijo de Dios. Y usted tiene a Dios como su padre. Lo que usted haga con la relación con su papá, ese es un problema suyo. Hay gente que se ocupa de su padre y hay gente que no sabe ni que existe. Cada uno tiene que responder por eso. Por eso es tan importante renovar mi promesa bautismal, porque en esa promesa bautismal yo renuevo mi relación con Dios, que no es de creyente, que no es de criatura con su creador, es de padre con un hijo y de un hijo con un padre. Tú y yo podemos decirle a Dios, papito, como lo dijo Jesús, Abba, y con todo el derecho del mundo. Y todo lo que a Jesús le dieron, a nosotros nos va a dar. Por eso ahora vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Queridos hermanos, por el misterio pascual, en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor. Sí, renuncio. No, renuncio. Ojalá usted pudiera renunciar por otra persona. Esto es en singular. No es por, no, ojalá, pero no es usted. Renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno. Sí, renuncio. Renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, verse siempre superiores, creerse ya convertidos del todo, buscar el dinero como el máximo valor, buscar el placer como única ilusión, buscar el propio interés por encima del bien común. Sí, renuncio. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, creo. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Y ahora, pues, con el agua bendita renovamos, recordamos nuestro bautismo y pueden apagar con cuidado sus velas. Hay que ver algo porque esto no... ¿Te acuerdas que esto se acaba enseguida? Por aquí. Sigo la belleza.
si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. La Biblia lo testifica, el Salmo 92. La Biblia lo testifica, es la vida, es la alabanza. Es la alabanza y la vida, es la vida, es la alabanza. Es la alabanza y la vida. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es mi desquite por todo el año. Gloria a Dios. No por maldad, sino por santificarlos, ¿no? Es agua bendita. Este año tenemos algo muy hermoso porque tenemos a 15 son, ¿no? 15 hermanos que van a recibir ahora el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es un sacramento que usualmente lo administra el señor obispo, es una prerrogativa del obispo,
pero en algunos momentos pues él delega a uno de sus presbíteros. Yo se lo pedí y él me otorgó, y le agradezco mucho a Monseñor Roberto que me ha delegado para poder conferir el sacramento de la confirmación a estos hermanos nuestros. Pero antes de hacerlo, una hermana nuestra que era cristiana, no católica, pues se ha convertido al catolicismo y va a hacer su profesión de fe y su entrada formal a la comunidad cristiana católica. Por eso la voy a llamar ahora para que delante de toda la comunidad pues pueda hacer su entrada. Ella ahora pues va a leer el documento y entonces pues aquí delante de ustedes ella firma, yo firmo, José tiene ¿sí? Para que entonces ella lo va a decir, yo estoy al lado de ella y frente a toda la iglesia, así que... Yo, Caroline Garrick Osorio, con fe firmo, profeso todos y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Fue por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita y transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Ante mí, Monseñor Wilfredo Peña Moredo.
Vamos a llamar ahora a los hermanos siguientes que van a recibir el sacramento de la confirmación. Rafael Martínez Feliciano, Nayeli Gómez Vázquez, Wanda Flores Rivera, Hilda Ramírez Ortiz, Milagros Malavé Batista, Kimberly Navarro Martínez, Miguelina Sunel Medina, se van poniendo uno al ladito de los otros, Mario Cabrera Rivera, Jorge Antonio Gracia Díaz, Diego Álvarez Tur, Diego Mons de la Oca Torres, Alana María Peña González, Giancarlos de León Cabezas, Caroline Gage Creek Osorio, Ismael Feliciano Muñoz. La confirmación tiene dos momentos muy importantes. Una es la imposición de manos y la otra es la unción con el Santo Crisma. Yo hago la oración y después le voy imponiendo las manos a cada uno. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus continuadores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación, que ahora se va a comenzar con la imposición de manos de un servidor. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de unos derechos. Después de la oremos. Nos ponemos todos de pie. Hermanos, a Dios todo Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora pues yo impondré las manos uno a uno.
Hemos llegado al momento culminante de esta celebración de la confirmación. El obispo y yo en su lugar les impondré la mano y ahora los marcaré con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son ustedes propiedad del Señor. La unción con el óleo perfumado, el santo crisma. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo. Podríamos decir que van a ser crismatizados. Ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Los padrinos ahora se ponen al lado de cada uno de ellos. Ponen una fila en el medio, entonces se ponen con sus padrinos. Le presento a Giancarlos. Giancarlos recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Le presento a Alani recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Padre, le presento a Nayeli. Nayeli recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Kimberly recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Sí, representa. Presentarla a ella. Presentas a Miguelina. Miguelina recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Con tu espíritu. Le presento a Rafael. Rafael recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Presento a Milagros. Milagros recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Presento a Mario. Mario recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Amén. Le presento a Hilda. Hilda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Con tu espíritu. Le presento a Jorge. Jorge recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Le presento a Diego. Diego recibe por esta señal Santo. Amén. El Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Le presento a Diego. Diego recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Le presento a Wanda. Wanda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Le presento a Carolina.
Carolín recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Le presento a Ismael. Ismael recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté contigo. Ponemos de pie, le damos la bienvenida a todos estos hermanos. Antiguamente, cuando las cosas se hacían de otra manera, decían que cuando uno se confirmaba, uno se convertía en soldado de Cristo. Pero como ahora todo el mundo tiene que ser políticamente correcto, dice que eso es un poco beligerante. Y eso tiene que ver con guerra. Entonces, pues, ahora dice que ahora somos testigos de Cristo. Yo creo que debido a que estamos en una batalla espiritual, a Cristo no le vendría mal tener una buena infantería de soldados que luchen por Él, ¿verdad? Así que ojalá que todas estas personas y todos los que estamos bautizados entendamos que tenemos un compromiso y que los soldados, cuando más soldados son cuando la guerra se pone fuerte y no abandonan la trinchera. Ahí es cuando un soldado se prueba, ahí es cuando nos dan medallas y cosas así. Y estamos en una trinchera porque estamos luchando por la causa de Dios. Así que hoy tenemos unos nuevos soldados que le damos la bienvenida, unos testigos, pues ya tienen todos los sacramentos. Se llaman sacramentos de iniciación, porque uno se inicia en la vida cristiana por el bautismo, la primera comunión, que todos van a recibir, hay de ellos 5 van a hacer hoy su primera comunión también, y la confirmación. Así que lo tienen todo, ya después vienen los otros sacramentos que ya uno se casa o abraza la vida sacerdotal o religiosa o se queda soltero, que también es una vocación. De hecho, ayer una joven, muy bonito porque va a haber ahora en el mes de mayo, no sabía que había una cantidad de mujeres, muchachas jóvenes que no son religiosas, son vírgenes consagradas. Son muchachas jóvenes que no quieren casarse, pero no quieren ser religiosas, pero que se consagran virginalmente a Dios y lo hacen con su párroco. Entonces, pues yo le mando una nota al arzobispo y son vírgenes consagradas, que cada día son más, y puede ser también un hombre consagrado. No quiero ser sacerdote, no quiero ser religioso, pero quiero vivirme soltería consagrado a Dios. Son laicos consagrados. Y es cosas que están surgiendo en la iglesia en este momento histórico, cosas que las órdenes religiosas surgieron así. Pues hoy hay muchachas, mujeres, que no quieren estar en una orden religiosa, pero quieren estar consagradas y trabajando en sus parroquias. Aquí hay como unas 5 en la parroquia, así que ellas hacen unos votos privados conmigo, párroco, yo le informo, y ellas son consagradas y es una relación muy linda. O sea que están surgiendo, no todo es negativo, hay cosas muy lindas. Momentos duros como estos y difíciles hacen surgir en la iglesia vidas muy dedicadas y consagradas. Y hoy pues hay un grupo de hermanos que ya han tomado ese paso, consagrarse, crismarse, como decía la oración, volverse como Cristo, oler. Por eso el crisma huele tan sabroso, ¿no? Oler a Cristo, no oler a la peste del mundo, a la suciedad, sino al olor de la limpieza del agua bautismal. Y ahora pues entonces vamos a levantar al Señor nuestra oración para que entonces entremos en la parte eucarística. El sepulcro está vacío y Cristo ha resucitado, por eso nuestra esperanza no fallará.
Oremos al Dios de la vida que resucitó a Cristo de entre los muertos y digámosle: resucita nuestro corazón a tu amor. Resucita nuestro corazón a tu amor. Con fuerza, sabroso. Para que el poder transformador que brota de la victoria de Jesús sobre la muerte fortalezca al Papa y a todos los pastores de la Iglesia, así puedan proclamar con su vida y su palabra que la muerte y resurrección del Señor son raíces de nuestra vida y nuestra fe cristiana. Oremos al Señor. Resucita nuestro corazón a tu amor. Para que Cristo, Jesús resucitado de entre los muertos, arraigue en el corazón de todos los creyentes la firme certeza de que si aprendemos a morir con Él, también resucitaremos con Él. Oremos al Señor. Resucita nuestro corazón al amor. Para quienes han sido incorporados en el cuerpo glorioso de Cristo con el bautismo, acogiendo y adhiriendo de corazón a la nueva vida que han recibido, experimente la alegría de ser hijos de Dios en Cristo Jesús, su Hijo amado. Oremos al Señor. Resucita nuestro corazón al amor. Por los que están agobiados por el sufrimiento y los que no se reconocen hijos amados de Dios, siéntanse tocados por la corriente transformadora de la resurrección del Señor, reciban los efectos de su poder transformador. Oremos al Señor. Resucita nuestro corazón al amor. Para quienes participamos con mayor conciencia en el misterio pascual del Señor, acogiendo la potencia transformadora del Espíritu Santo, podamos vivir como hijos de Dios y como hermanos a la manera de Jesús. Oremos al Señor. Resucita nuestro corazón al amor. Para que nuestra comunidad, renacida en la Pascua del Señor, viviendo la alegría de la fraternidad y la comunión, sea signo de esperanza en medio de la sociedad actual. Oremos al Señor. Resucita nuestro corazón al amor. Atiende, Padre bueno, nuestras oraciones y haz que prolonguemos en nuestras vidas lo que esta noche santa celebramos en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora pues vamos a bendecir esta ofrenda, la ofrenda de Pascua. En ella pues entreguemos nuestra vida en ofrenda agradable a Dios. Cristo ha resucitado, que Él sea una esperanza para todos y que también nosotros con cada día resucitemos a ese hombre nuevo que ha nacido en Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Aquí tengo una nota muy bonita. Dice que la misa se está viendo por YouTube en la India, en Florida, en Ecuador, Argentina, Ohio, México, Colombia y Brasil. Dios, gloria a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que están unidos en esta noche de las noches. Que Dios los bendiga. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Hasta la muerte que yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte que yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí. No tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Grandes son las pruebas, mas mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí. No tardará Jesucristo, no tardará. Cara a cara le veré.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús el Señor. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Era una escalera que Jacob veía, era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, que era una escalera, que Jacob veía, que era una escalera, que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Dime tú, ¿dónde estás parado? Dime tú, ¿dónde estás parado? Dime tú, ¿dónde estás parado? En la arena, no te pares. Párate en la roca, párate en la roca, párate en la roca. En la arena, no te pares. Cristo mi roca es el Cristo mi roca es el Cristo mi roca es el. Él no me desampara, Cristo no me deja. Cristo mi roca es él. Cristo mi roca es el Cristo mi roca es el Cristo mi roca es él. Él no me desampara, Cristo no me deja. Cristo mi roca es él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vive Cristo Jesús Santo. Estamos en el cielo. Ahora entramos en la cuarta parte, la liturgia eucarística. La liturgia eucarística nos dice que es posible comer su cuerpo y beber su sangre, porque no está muerto, sino vivo. Vivamos con el corazón esta Santa Comunión.
Jesús. Gloria a Dios. Desde el principio Dios lo planeó y vino un ángel y lo anunció. ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio para que fuese el precursor? Se predicaba, prepárense, porque el que viene tiene poder y nos bautizará con el fuego. Y nos bautizará con el fuego, y nos bautizará con el fuego, y nos bautizará con el fuego. Prepárense, porque el que viene tiene poder, y nos bautizará con el fuego, y nos bautizará con el fuego. Y nos bautizará con el fuego, y nos bautizará con el fuego. Lo arrepiéntanse, porque el que viene tiene poder. Y los bautizará con el fuego, y los bautizará con el fuego, y los bautizará con el fuego. Y los bautizará con el fuego. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental, inaugurada por los misterios pascuales, nos sirva de remedio para la eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria.
porque santo es el Señor. En el cielo a Él la gloria. Santo es el Señor. En el cielo a Él la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Hosana, 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 Hosana al Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque santo es el Señor. En el cielo a Él la gloria. Santo es el Señor. En el cielo a Él la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Hosana, 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 Hosana al Señor. Al Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos
resurrección. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. Sería bueno si desde ahora pudieran llevar esta forma para la
nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Para todos aquellos hermanos que no puedan recibir la comunión sacramentalmente, hacemos la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame. Necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar con riquezas y grandezas. Allí no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos te imaginas, allí lo encontrarás. Si sabes con quién platica y en dónde pasa sus días, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame, necesito escucharlo. Estará entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú lo verás. Lo hallarás en donde hay necesidad, donde menos te imaginas, allí lo encontrarás. Quien viene a mí no le echo fuera, yo no le echo fuera. Aunque lo oí decir, soy el descanso que has buscado y la esperanza que has deseado. Me hallarás entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú me verás. Me hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí me encontrarás. Donde menos lo imaginas, allí me encontrarás.
unión a unas personas de los confirmandos que hoy recibieron la confirmación, pues vamos a llamarlos ahora en este momento. Ellos son Wilda Ramírez Ortiz, Rafael Martínez y Feliciano y Giancarlo de León Cabezas. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Quisiera ahora pedirle al coro, creo que en esta noche todo lo podemos resumir con que Cristo nos dé un corazón como el suyo. Creo que en el corazón de Cristo se resume todo y necesitamos cambiar el corazón. Corazón significa todo, ¿no? Y en el lenguaje nuestro, pues, cuando una persona dice, mira, te entrego mi corazón, estás en mi corazón, te pienso en el corazón, bueno, todo lo que pensamos, y no hay un corazón más puro, más dulce, más limpio que el de Cristo. Y pidámosle que ese corazón de Él se traspase al nuestro, que haya un trasplante de corazón, que el nuestro vaya de Él a Él y el de Él venga a nosotros. Vamos a hacerlo a capela. Y todos los que sepan lo pueden cantar, es muy dulce esta canción. En silencio, por favor, en silencio. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para seguirte. Un corazón para servirte. Que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para seguirte. Un corazón para servirte. Que sea como el tuyo, Señor. Dulce como la miel, lindo como el cristal, un corazón
cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Aquí, del coro del cielo, dulce, como la miel, como la miel, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo. una vez más, pero con más se oiga en el cielo, conocimiento. Dulce como la miel, como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua de su costado, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. y mándame ir a ti, Mándame ir a ti. para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos en la misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Antes, siéntese un momentito porque han llamado muchas personas. Yo nunca, las cosas cambian, yo nunca había oído esto, pero quiero decirle lo siguiente. Las personas que, a mí no me gusta hablar en estos términos porque, no sé, me parece que, pero yo tengo que decirle lo que enseña la iglesia, ¿no? Las personas que asisten a la vigilia no tienen que venir mañana, ya estuvieron, estamos de madrugada. Había un grupo de señoras, no, que tengo que ver, yo no sé dónde la gente saca qué catecismo, porque toda la vida, si usted asiste a la vigilia, ya usted fue, usted está determinado de madrugada. Hay personas que asisten a la vigilia y vienen el domingo de resurrección, como van a la misa de gallo, porque son, si bien el tema es el mismo,
la resurrección de Cristo no se celebra de la misma manera. Mañana el lucernario y todas esas cosas no se dan. O sea, mañana es la misa como siempre, pero por supuesto es la misa de la resurrección del Señor. Y toda esta simbología se pierde porque es de día. Y hay personas que por su devoción vinieron a la vigilia y vienen el domingo. Fantástico, gloria a Dios. Pero si usted todavía le está restando y sumando a Dios, todavía está en matemáticas 101, no ha llegado todavía a trigonometría, pues entonces si usted vino hoy, ya usted cumplió con Dios. A mí me cuesta mucho hablar en estos términos, pero es el lenguaje que hay que utilizar. Ya la vigilia pues cubre el precepto de asistir a los misterios que nos dan una nueva vida. Así que no hay ningún conflicto. Si usted vino ahora, no tiene que venir mañana, puede mañana hacer otras cosas. Si pueden mañana, también hay una confusión. Mañana la misa es a las 11 de la mañana, así como estaba. Pero es que hubo un error en uno de los boletines, pero la misa es a las 11. Lo otro es que recordarles que el próximo domingo, no mañana, sino el próximo, es un día muy importante porque es el domingo de la Divina Misericordia. Así que ese día, si usted tiene una imagen o algo, ese día se bendice y es un día muy, muy solemne. Es un regalo que nos dejó el Papa Juan Pablo II y que ha arropado a toda la iglesia, ¿no? El día de la Divina Misericordia. También pude conseguir, me la hizo llegar una persona muy querida. Ustedes saben que estuvo la película Fátima, el último misterio. Pues yo tengo una copia de la película y la vamos a estar proyectando aquí el 4 de mayo. Así que los que no, ¿quién no la ha visto? ¿Quién no vino? Bueno, pues todo, y los que yo la quiero ver otra vez, vamos a tener, y después tenemos, es un cine parroquial, vamos a tener pinchos y cosas así, y ese día a las 8:30, bueno, la misa 7 a las 8, Fátima, el último misterio. Si usted tiene alguna duda de lo que está pasando en el mundo, yo les invitaría a que vean esta película. Es una película muy bien hecha, muy bien documentada. Yo la quiero ver otra vez porque hay tanto detalle y la película explica totalmente lo que está pasando y dónde estamos en este momento. Así que eso es el 4 de mayo, Fátima, el último misterio. También el sábado 11 de mayo, mayo viene lleno. El sábado 11 de mayo vamos a tener un rosario viviente, es el más de María, ¿no? De las madres, en vez de la convivencia. Y preparándonos a la convivencia, vamos a tener un rosario viviente el 11 de mayo en el Monumento a la Virgen. Después venimos en procesión con la Virgen del Rosario de Fátima a celebrar la misa solemne a las 7 de la noche. Va a ser una noche de intercesión con María por el éxito de la convivencia. Y finalmente, el sábado 11 de mayo, que es el día del Rosario, pero por la mañana hay un taller, esto no es para todos, sino un taller para los cofrades y adoradores que yo voy a darle, le había prometido, es la promesa cumplida, un taller sobre el documento del Papa Juan Pablo II, fue el último que nos dejó Iglesia de Eucaristía, y por favor cuando vengan, ya después le haremos llegar los pormenores, traigan la encíclica, la pueden adquirir en La Pequeña Flor. Y lo otro es que con esta misa quede inaugurada pues nuestra inscripción a la convivencia. Ojalá que todos salgamos con un lema, venir y traer a alguien con nosotros. Este año la convivencia tiene un tema, yo le di a los intercesores 20 posibles temas y el Señor escogió uno, sígueme. Yo creo, me dice persona que ese tema es recurrente, no lo creo, pero bueno, pero si fuera recurrente, eran 20 temas. ¿Por qué estás buscando el mismo tema? Porque parece que no lo hemos seguido como no nos ha pedido. Este es un momento
y ya tengo unos recursos. Los recursos vienen de Colombia, de Estados Unidos, de Santo Domingo. Pues una convivencia es la número 30, estamos celebrando 30 años. Yo creo que toda la parroquia se debe y buscar. Yo tengo algo con esta convivencia, no sé si es porque son 30 años, no sé, pero hay algo que me dice a mí que hay algo en esa convivencia que va a ocurrir, porque, no sé, es cosas que yo siento, porque el sígueme ese a mí me tiene, ¿qué pasó que nos tiene que repetir otra vez que lo sigamos? Porque no tiene nada, el texto es sígueme, y creo que es que nosotros a veces tratamos de seguirlo como amarrados, con condiciones, con pretextos, y yo creo que Cristo dice, yo no quiero, la gente que me siga a mí tiene que seguirme con los ojos cerrados. ¿Y quién de nosotros no tiene que reconsiderar el seguimiento? Cuando ustedes vean todos los temas y la gente que va a venir, los hemos escogido, yo creo que, y Monseñor Arturo va a estar con nosotros de Cuba también, así que ya me dijo que va a estar ahí, y de hecho vamos a estar recogiendo desde ahora medicinas para Cuba, porque aunque Cuba siempre está diciendo que es potencia médica para los turistas o la gente que va con dólares, pero el pueblo cubano se muere. Así que desde ahora todo lo que sea, especialmente medicina como para la diabetes, presión o aspirina, con una aspirina vale 5 euros, una aspirina. Una cosa espantosa. Hay que mantener a Venezuela, por lo tanto hay que sacárselo para llevarlo para allá. Así que ya estamos inscribiendo a ver quiénes son los primeros que se inscriben. Así que esa es yo ya lanzando esa llamada a venir a la convivencia. 17, 18 y 19, está ahí al doblar de la esquina. Y gracias a Dios, como ustedes saben, compartirlo con ustedes. Fiedler ha sido un éxito. Mañana está todo vendido otra vez más. Así que ha sido verdaderamente, ha sido más allá de la expectativa y ha tocado corazones, que es lo que yo quería. Así que bendito sea Dios. Una vez más, hemos sido bendecidos por Dios. Y finalmente, ya lo hice, pero quiero hacerlo otra vez, agradecerle de corazón a todas las personas que desde el miércoles de ceniza hasta el día de hoy se han dado a la tarea. A veces uno entra por la puerta y ve esto, y ve los adornos, y ve las cosas, y uno los toma por dado. Pero estos son personas que trabajan, tienen familia, y sacan tiempo para que nosotros, a través de todos estos signos visibles, podamos llegar a una experiencia de Dios. Y hay que agradecérselo, porque las recompensas ellos las tendrán con Dios en el cielo. Así que a todos los de la liturgia, a todas las personas, monaguillos, diáconos, por supuesto, que es mi mano derecha, todos los ministerios de música, todas las personas que adornan y todas las personas en la oficina, que todo eso que usted tiene, hay que estar en la computadora y buscando, a Pablito, que hizo el monumento, que Dios lo bendiga, y a todas las personas que han hecho posible esta Cuaresma y Semana Santa. Solamente les digo una frase: que Dios se lo pague. Amén. Ponemos de pie y después, por favor, le voy a repartir a las personas que en la sacristía el certificado de confirmación. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición solemne de Dios. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. El que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y los bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Queridísimos hermanos, en esta noche la más santa de todas, en la que permaneciendo en vela hemos celebrado la Pascua del Señor, es justo alegrarse con la Madre de Jesús por la resurrección de su Hijo. Este fue el acontecimiento que realizó plenamente su esperanza y dio a todos los hombres la salvación. Así como nosotros, pecadores, la hemos contemplado unidos en el dolor, así como redimidos, la honramos unidos en el gozo pascual. Oremos, Señor, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Concédenos que por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vayamos ahora a ser testigo ante el mundo de la resurrección de Cristo y a dar esperanza a quienes piensan que todo termina con la muerte. Felices Pascuas de Resurrección. Aleluya. Hermano, la misa ha terminado, podemos ir. En la paz del Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Gracias a usted. Resucitó, resucitó, Él está vivo, lo siento, lo siento, lo siento en todo mi ser. Resucitó, 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 Él está vivo, lo siento, lo siento, lo siento en todo mi ser. Resucitó, resucitó, mi Señor ya vive resucitado, dándole vida a los hombres, muriendo por sus pecados. Dándole vida a los hombres, muriendo por sus pecados. Resucitó, resucitó, Él está vivo, lo siento, lo siento, lo siento en todo mi ser. Resucitó, 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 Él está vivo, lo siento, lo siento, lo siento en todo mi ser. Resucitó, resucitó, desde el día viviendo se quedó, compartiendo con nosotros su gloria y resurrección. Compartiendo con nosotros su gloria y resurrección. Resucitó, resucitó.